Al final de este vídeo sabrás perfectamente cómo no cometer los errores típicos en tus artículos. Te enseñaré 7 claves para un artículo perfecto. Cómo evitar estructura errónea, 3 técnicas para tus párrafos, estilo único para tus artículos, cómo crear una buena reflexión, expresiones para copiar y pegar, criterios de evaluación de los artículos y el último tip que marcará toda la diferencia. También podrás descargar 20 ejemplos de las tareas tipo Write an Article reales de años anteriores de Cambridge para que veas qué temas suelen caer. Yo soy Alex Bell y te doy la bienvenida a mi canal. Ladies and gentlemen, empezamos. La estructura de un artículo no es realmente la de headline, introduction y main body. Es más específica para el artículo en sí. Lo que debes hacer en la introducción es captar la atención del lector para que tu texto le parezca atractivo, para que siga leyendo y obviamente introducir el tema. Esto se puede hacer de varias maneras. Una de ellas es hablarle directamente, haciéndole preguntas, haciéndole imaginar algo. Imagine a place where, por ejemplo, o have you ever been to, o have you ever tried, o identificándole con el perfil de personas de quien vamos a hablar, con la pregunta are you an animal lover who? Este es un truco sencillo para captar la atención y es imprescindible porque un artículo se escribe para su audiencia, así que hace falta hacerle partícipe al lector, hablarle todo el tiempo. No es un ensayo donde expresamos nuestra opinión tan solo, es más conversacional. De hecho, uno de los errores más comunes no es la falta de estas frases introductorias, pero el hecho de que el título no siempre está lo suficientemente conectado con primera frase del primer parágrafo. Véalo en este ejemplo. Magical place in the South Coast. Hablamos sobre holiday makers, ¿ok? Thinking of spending time in a zoo. Pues sí, el magical place puede ser el zoo. Puede. Pero sería mucho más atractivo decir imagine a place where you can get to know the mysterious essence of water animals who mysterious pega bien con magical place. Magic en título y mystery en primera frase. ¿Okay? Es muy importante cuidar esta conexión, ya que gracias a este detalle puedes mejorar tu puntuación por el criterio de comunicación, porque fluye, por así decirlo, porque despiertas la curiosidad y arrancas de manera muy coherente. Otra omisión muy común en los artículos es la falta de la tesis principal. Si, por ejemplo, vas a hablar sobre los animales acuáticos en el primer párrafo y sobre los animales terrestres en el segundo, entonces es absolutamente imprescindible mencionarlo en la introducción. No hace falta anunciarlo como lo hacemos en los ensayos, en ese párrafo hablaré sobre, no. Simplemente mencionarlo, ¿ok? Por ejemplo, both land animals as well as water creatures are well cared for in this well-reputed animal-friendly establishment. Gracias a esta técnica podrás conseguir puntuación por el criterio de coherencia. ¿Por qué? Porque aquí hablas de una cosa, la desarrollas en el párrafo, hablas de otra en tu introducción y la desarrollas en segundo párrafo. Vemos que coherente todo. Entonces tus ideas estarán bien conectadas desde el principio. El párrafo final, ¿ok? No es tanto una conclusión, más bien es una reflexión. Para facilitar su posterior incorporación, en la introducción podemos hacer una pregunta que responderemos al final. Question aquí y aquí la respondemos. Por ejemplo, aquí preguntamos, ¿Is it possible to have 3 animals in a zoo? Y la respondemos aquí al final. Así que en la introducción, 1. Captamos la atención del lector. 2. Introducimos el tema. 3. Nos facilitamos la posterior introducción de la reflexión. Tip número 2. Y ahora bien, ¿qué pondrás en los párrafos? ¿Hay alguna receta? ¿Algún atajo? Bueno, todo depende del tema. Hay 3 tipos de párrafos que podrían funcionar bien aquí, ¿ok? Narrative, Argumentative and Descriptive. Te enseño cómo escribir los 3 para que, según el tema que te tocará en tu examen, podrás elegir la mejor opción. Un párrafo narrativo tiene 3 elementos: Topic Sentence, Sequence y Surprise. En el Topic Sentence introducimos el tema, ya que es un párrafo narrativo y vamos a narrar una historia
historia, pues podemos empezar con I remember. Por ejemplo, I remember when I first heard of a zoo in this area and thought, such an unending terror for those animals. El segundo elemento, o más bien la segunda frase, tiene que ver con la secuencia de eventos. Así que es ideal para introducir tiempos verbales pasados. Un ejemplo, even before getting tickets, I knew about the submarine trip out to sea they had for guests. Once I got on it, I realized that the experience was the exact opposite of what I expected from a zoo. ¿Vemos? Está lleno de pasado. La secuencia nos sirve para ilustrar nuestro argumento a través de una historia. No es una historia en sí, solamente ilustramos un argumento de esa manera. El último elemento en este tipo de párrafo es el efecto sorpresa o algún tipo de conclusión sorprendente. Por ejemplo, actually it was us who were the prisoners enclosed in a small metal thing, watching water creatures moving freely and observing us while being fed. It felt fair. They were free in their natural habitat. En este párrafo damos un poco la vuelta a la tortilla porque en vez de ver a los animales encerrados en un acuario, tal como lo esperaría cualquiera y como ya lo expresamos al principio, les vemos en su hábitat natural y libres. Párrafo narrativo 1. Topic sentence 2. Secuencia 3. Surprise. Y aquí, ojo, el párrafo puede ser perfectamente narrativo pero no adecuado para un artículo. Si, por ejemplo, introducimos el tema de zoo, en la secuencia hablamos sobre parrots y lions, posteriormente la sorpresa sería, por ejemplo, el ataque del león, pues no tiene mucho que ver con nuestro lector, ya que a él no le interesan nuestras aventuras, sino más bien tener una oportunidad de aprender algo nuevo o poder reflexionar sobre algo. Por lo cual, recuerden, se trata de ilustrar un argumento o forzar una reflexión a través de una historia y no tan solo contar historias personales. El párrafo argumentativo consiste de 3 elementos: main point, support convince y restate main point. En la primera frase enseñamos de manera muy clara nuestro argumento. Inimaginable, but not all zoos are prisons limiting the freedom of poor animals. En la siguiente frase debes dar argumentos que apoyen tu main point o incluso ir convenciendo a tu lector de que tienes razón. Lo ideal es enfocarse en algunos detalles significativos. Aquí tenemos observation of water animals, natural habitat y massive aquarium. Posteriormente reforzamos nuestro main point añadiendo o no una pregunta retórica o una reflexión. Aquí tenemos isn't it, que se refiere a toda la información anterior. El párrafo descriptivo tiene los mismos elementos que el párrafo argumentativo, menos la parte de la descripción. Obviamente es un lugar idóneo para introducir adjetivos, adverbios y estructuras típicas para describir. En el main point anunciamos, por así decirlo, de que vamos a describir algo. En este caso, una experiencia. Por ejemplo, the experience of watching water animals moving freely and in their natural habitat does not compare to anything else. Aquí un tip. En el segundo elemento de párrafo descriptivo, que es una descripción, puedes pensar en 5 sentidos: sight, hearing, smell, touch and taste. En este caso, solamente hablé sobre sonido, buzzing submarine, vista Royal Blue Ocean y tacto smooth fin. También fíjese como durante todo el párrafo le hablo al lector diciendo you don't expect to see anything special, you see their natural habitat. Eso es muy importante porque al final es un artículo y no una pura descripción. Describir tiene su fin, el cual es ilustrar la belleza de la naturaleza para despertar las ganas de vivir la misma experiencia que vivimos nosotros. El último elemento del párrafo descriptivo en un artículo debe inspirar algún tipo de reflexión. Por ejemplo, this is the kind of experience our generation wants to have, breathtaking, original and above all harmless. Tip número 3. Estilo informal mezclado con estilo formal. ¿Por qué? Porque un artículo
artículo no es un ensayo. Para que sea atractivo para nuestro lector, hay que involucrarle en la historia, hacerle participe y proponerle cosas, hacer que reflexione o incluso invitarle a hacer algo. Para ello hay varias técnicas, por ejemplo, introducir el you talk, es decir, hablarle directamente. Por ejemplo, fíjense cómo a lo largo de este párrafo uso la palabra you. You don't expect to see anything special. You are just a guest here. You see their natural habitat. Es importante mantener este estilo conversacional a lo largo de todo el artículo, no solamente al principio o al final, porque de esta manera mantenemos la atención del lector, y mantener la atención del lector es uno de los criterios de evaluación. Pero aquí, cuidado, el artículo tampoco es una conversación cotidiana y no debemos olvidarnos de que el vocabulario debe ser adecuado y temático. El estilo conversacional sirve para seducir al lector, pero después hay que dar la cara, con argumentos contundentes e interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos Buzzing Submarine Submerging into Royal Blue Ocean como el primer detalle significativo, una especie del argumento, Fishes with Healthy Fins y Natural Habitat. Una muy buena idea es mezclar estilo formal, aquí lo tenemos, the South Coast one prides itself on the observation of water animals in their natural habitat rather than constructing another massive aquarium, con estilo informal. They will take you on the tour on their own submarine, a must see. Es un poco como dar pruebas y ser muy amable a la vez, lógica y emoción, justo lo que hacen para vendernos algo. Tip número 4, reflexión. Esta es quizás la parte más creativa y más difícil. Hay que tener una buena idea desde el principio, ir explicándola a lo largo del texto y a la vez ir despertando curiosidad, diciendo, por ejemplo, algo contrario a lo que la gente cree y hacer un par de preguntas retóricas. Por ejemplo, en mi artículo hablo sobre los peces totalmente libres nadando en su hábitat natural, y eso es algo muy contrario a lo que cree la gente sobre los zoos. También en mi artículo preguntaría de vez en cuando sobre el futuro de estos sitios, diciendo, is it possible that in the future all the zoos will respect wild animals to this point? Will the free animals in their natural habitat be the next advertising slogan for the zoos? Estas son unas preguntas retóricas. Es muy importante hacerle reflexionar a nuestro lector de esta manera. De hecho, el último párrafo debe contener la reflexión. Obviamente sería imposible llenarle con preguntas retóricas tan solo. Para despertar el pensamiento crítico del lector al final del artículo, podemos incluir verbos modales de posibilidad como may, could, might y would. More zoos might offer submarine trips in the future. Would it change all the industry? Así que para hacerle reflexionar al lector, 1. Hablamos de algo inesperado, contrario a lo que piensa la gente. 2. Hacemos preguntas retóricas. 3. Usamos verbos modales de posibilidad. Y nada de eso funcionará sin creatividad propia del autor. Realmente el ensayo es más fácil de escribir que esto, porque solamente requiere unos argumentos sólidos. Aquí, aparte de ello, tenemos que conversar con el lector y hacerle reflexionar. Es más trabajo. Tip número 5. Criterios de evaluación. Los criterios de evaluación son los mismos para todos los writings, pero se interpretan de diferentes maneras según el tipo del writing. 1. Comunicación. Aquí lo que importa es ser atractivo para tu lector, hacerle preguntas, hablarle, hacerle reflexionar, sin olvidarse de que debes presentar un punto de vista propio y con argumentos convincentes. Se trata de comunicarte con el lector. El típico error aquí es escribir una especie de historia sobre aventuras personales que no le interesa a nuestro lector, en vez del artículo.
o ser demasiado informal y superficial con palabras como fantastic, great, que no siempre aportan y pueden estropear la comunicación ya que son vacías. Recuerden, para comunicar bien hay que adentrarse en los detalles significativos para nuestros argumentos y no ser superficial. 2. Organización. No puede faltar un título. Los párrafos deben ser bien separados. Necesitamos una tesis que desarrollaremos en los párrafos y tampoco puedes olvidarte de los conectores. 3. Lenguaje, gramática típica para el tema. Si en nuestro artículo comparamos dos cosas, claramente necesitaremos párrafos descriptivos con adjetivos, adverbios e intensificadores. Para los artículos que contengan un párrafo narrativo, tiempos verbales pasados y estructura used to. En el último párrafo típicamente usamos condicionales, verbos modales, preguntas retóricas o uno u otro proverbio, como por ejemplo, don't judge the book by its cover. 4. Contenido. Aquí entra en el juego tu propia creatividad. Te aconsejo decir algo que va un poquito contracorriente, es un poco controversial, raro o curioso, porque de esa manera te será más fácil conversar con el lector, seducirle un poco a tu bando y hacerle reflexionar. Tip número 6. 3 proverbios universales que puedes incluir en tu último párrafo junto con la reflexión. Don't judge the book by its cover. Para decir que no todo es lo que parece ser. There is no pillow so soft as a clear conscience. Para decir que tener una conciencia tranquila es lo más importante. Nos puede servir, por ejemplo, cuando hablamos sobre unas prácticas poco morales o poco legales, como contaminar medio ambiente o malgastar el dinero público. Smooth seas do not make skillful sailors. Para usar cuando hablamos de algún tipo de dificultad. Tal como ves, estos sayings son bastante universales y te pueden servir incluso para otros writings. Tip número 7. Este realmente no es un tip, es una necesidad, algo que marca toda la diferencia entre artículos buenos y mediocres. Se llama planning. Tener un plan es absolutamente necesario, ya que en el primer párrafo tienes que saber de antemano qué vas a escribir en los párrafos posteriores. Si los párrafos posteriores van a tratar sobre, por ejemplo, contaminación de los ríos y animales en peligro de extinción, en la misma introducción aquí debes mencionarlo, diciendo, por ejemplo, every time less and less rivers have drinking water and alarmingly decreasing number of animals in our forest is just an unacceptable fact. Y después desarrollar cada una de estas ideas en párrafos. Y aquí, bien, pues en la introducción ya tienes que saber de qué vas a hablar, con lo cual primero es el plan, después introducción y tranquilamente ya podemos plasmar nuestras ideas. Todo eso lo hacemos para tener mayor coherencia. Igualmente, a la hora de escribir tu introducción, piensa en el último párrafo, donde le harás reflexionar a tu lector o le invitarás a hacer algo. Debes conectar el primer párrafo con el último. Por ejemplo, haciendo una pregunta y respondiéndola, pero tienes que pensarlo todo antes de empezar a escribir. Como ves, plantear las ideas de manera clara, coherente e inteligente es algo que hacemos al principio y siempre antes de empezar a escribir. Planning es una carta ganadora porque te aseguras la coherencia y buena comunicación y además plantearás cómo mantener atención del lector, lo que es muy importante, cómo hacerlo hasta el final a lo largo de todo el texto. Así que desata tu creatividad, haz el plan, incluye tus ideas en él y entonces cuando ya escribes solamente tendrás que preocuparte por plasmar tus ideas con lenguaje adecuado y correcto y no por la creación de nuevas ideas. Hacer las cosas en orden supone toda la diferencia y te asegura mejor calidad de tu writing y mejor nota. Obviamente el tema del artículo es la clave en cuanto a las decisiones creativas o cualquier plan que puedas escribir, porque del tema depende si, por ejemplo, usarás párrafos narrativos, descriptivos o argumentativos o una mezcla de ellos. Por eso, para que veas cuáles son los temas de artículo,
artículos típicos para tu examen, preparé una guía con 20 tareas de writing reales de exámenes de Cambridge de años anteriores para que veas qué topics suelen salir cuando toca escribir un artículo. Son las tareas reales, así que descárgalas y piensa sobre las reflexiones que podrías ofrecer si cayera uno de esos temas. Y también piensa sobre qué incluirías en tus párrafos. Mejor que lo hagas ahora y vayas preparada, porque esta parte creativa es probablemente la más difícil de toda la tarea, así que afróntala antes de tu examen. Enlace en la descripción. Para más tips, suscríbete a mi canal y comenta sobre qué es lo que más te cuesta en tu artículo. También pueden seguirme en TikTok o Instagram para los videos que no publico en YouTube. Nos vemos en el siguiente vídeo.